Hola, hola, buenas noches, mis amados hermanos. Con ustedes la hermana Meli una vez más aquí trayéndoles el estudio de esta noche. Somos el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad y somos la escuela bíblica sobre la oración. Le mando un fuerte y caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes, a los que se están conectando hoy por primera vez y a todos los que siempre nos siguen. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Vamos a orar primeramente antes de darle comienzo a esta clase. Hoy vamos a entrar con el estudio la clase número 22, que es el enemigo interno del egoísmo. Pero primero vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, gloria y honra a ti, Señor, porque tú la mereces. Gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad de venir delante de tus hijos, Señor, a impartir estas clases que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te pido como siempre que seas tú quien hables a través de mí y que prepares cada corazón para recibir la palabra que tú nos traes en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y bien, hemos venido desglosando el Padre Nuestro, que fue la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6, 9 al 13. Y nos hemos detenido ya por unas cuantas semanas hablando acerca en la parte del Padre Nuestro que dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque en esta parte precisamente el Señor Jesús nos hizo saber, nos deja saber en Marcos 7, 21 al 23, de dónde es que proceden todos los pecados nuestros, los pecados que nosotros tenemos. Y no es nada más y nada menos que de dentro de nosotros. Dice que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos deseos, salen los malos pensamientos, el suicidio, los robos, toda clase de pecados salen de ahí. Y hemos venido desglosando muchos enemigos internos que están dentro de nosotros. Las últimas 2 semanas hemos hablado acerca del enemigo interno del orgullo, lo que es el orgullo, dónde se originó el orgullo, cómo afecta la vida cristiana en nuestra relación con Dios. Y también hablamos de cómo deshacernos de él, de este tan peligroso pecado como lo es el orgullo. Le invitamos a que si no ha escuchado los audios anteriores, el 20 y el 21, que por favor pueden conectarse, buscarlos en nuestra plataforma, el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas para que te pongas al día con estas enseñanzas que son tan edificantes para nosotros. También te exhortamos a que hagas tus comentarios. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Así es que puedes darle like y también puedes compartirlo con otras personas. Si el mensaje o la enseñanza fue de tu edificación, si te bendijo, compártelo con otros para que otros también sean bendecidos. A eso nos manda el Señor, a dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. También te pedimos que nos digas desde dónde tú nos estás, te estás conectando con nosotros para enviarte un fuerte abrazo, saludarte y
Y otra cosa que también quería decirles era que si tienen, que yo sé que todos tenemos necesidad de oración, que puedes dejarla también ahí en tus comentarios y vamos a estar con mucho gusto, vamos a estar intercediendo por esas peticiones en el nombre de Jesús. Y bien, seguimos adelante con lo siguiente de esta enseñanza. Hoy hablaremos de, como les estaba diciendo, de otro enemigo interno que es el egoísmo. Recordemos que hemos venido hablando de una serie de enemigos internos que radican en nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza, como ya les he dicho antes, esa que fue destronada el día en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro dueño y Señor. Entró el Espíritu Santo a morar en nosotros y esa vieja naturaleza, la vieja mujer o el viejo hombre, fue destronado, pero sigue ahí. Es ahí donde están las concupiscencias, ahí donde están todos esos pecados de los cuales nosotros hemos venido hablando. Amén. Entonces, podemos ver que son muchas las áreas que nosotros ahora como cristianos debemos ir cambiando, porque el Señor quiere que cambiemos, que no nos quedemos igual. Ya ahora somos nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, tiene que haber cambios en nosotros, porque se supone que al convertirnos comenzamos a alimentarnos de su palabra y a ponerla por obra y a estar en oración, buscando el rostro de Dios. Entonces tiene que haber un crecimiento y tenemos que ir eliminando todo aquello que fuimos aprendiendo, que adoptamos del mundo, aquellas tradiciones que nada tienen que ver con lo que dice realmente la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras, nosotros vamos a ir formando, se va a ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Amén. La palabra egoísmo proviene del latín ego, que significa yo, y el sufijo ismo, que indica tendencia, doctrina o actitud. ¿Qué es el egoísmo? Es una actitud de corazón, del corazón, que prioriza los deseos, los intereses y el bienestar propio por encima de Dios y del prójimo. En otras palabras, es un amor desenfrenado que se centra en sí mismo, anteponiendo sus intereses, sus deseos y la gloria propia a los de Dios y el prójimo. Es contrario a lo que la palabra nos enseña en Mateo 22, 37 al 39, donde nos habla del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay una contradicción en cuanto a eso, mis amados, porque a esto es que el Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Y cuando se refiere al prójimo, esto denota que hay un nivel de amor propio necesario y legítimo que no es pecaminoso. Siempre y cuando no se convierta en idolatría, porque ahí es donde viene el problema, cuando el ego se nos sube y entonces ponemos nuestros deseos por encima de Dios, ocupando el lugar que le corresponde solo a Dios. Ahí es donde está el peligro. Es necesario, dice, denota que hay un nivel de amor propio necesario y legítimo que no es pecaminoso siempre y cuando
no se convierta en idolatría personal. Por ejemplo, la Biblia nos manda cuidar de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto incluye descansar, nutrirse, ejercitarse, el aseo personal, el cuidado personal, cuidar de nosotros mismos, de uno mismo. No es egoísmo cuando el objetivo es recargar energía para servir a Dios y a otros, en lugar de vivir solo para el deleite propio. Ahí entra el peligro cuando es para el deleite propio. El egoísmo se considera una manifestación de la carne o naturaleza pecaminosa, caracterizada por la idolatría del yo. Se entiende como una raíz profunda de desobediencia a Dios y falta de amor al prójimo. Es la esencia misma de la naturaleza caída, de cuando el hombre pecó en Génesis 3:5, por ejemplo. Ahí fue la caída del hombre, cuando entró el pecado. Cuando la serpiente, el enemigo, vino en forma de serpiente y tentó a Eva. Vayamos a Génesis 3:5. Que nos dice, vamos a leer desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí fue donde se complicó todo, mis amados. Ahí fue donde entró el pecado, cuando la mujer fue engañada. El hombre, vamos a decir, fue a través de la mujer, sí, pero en realidad el mandato fue dado al hombre, que es el sacerdote de la casa. Por eso Dios lo confrontó a él, a quien llamó fue a él después de la caída. Entonces, pero ese no es el tema ahora mismo. Vamos a seguir. Entonces, el egoísmo es una manifestación del fruto de la carne, como lo dice en Gálatas 5:19 al 21. Vamos a buscarlo. Gálatas 5. Por aquí está. Del 19 al 21. Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos estos pecados son los que están en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. El egoísmo actúa como una puerta que permite la entrada, oigan esto, mis amados, permite la entrada de otros pecados y comportamientos destructivos. Algunos ejemplos de pecados que suelen acompañar el egoísmo son la soberbia y orgullo, o sea, el egocentrismo. La semana pasada yo les estuve hablando acerca de este pecado que se originó con la caída de Lucifer en el cielo.
y es el más peligroso de todos, pero todos tienen mucho en común. El egoísmo es algo que es prácticamente, son muy pocas las cosas que difieren un poquito, pero es prácticamente lo mismo. El egocentrismo, vamos a describir lo que es el egocentrismo. Es la tendencia a considerar que los propios intereses, opiniones y bienestar son el centro de todo, priorizándolos sobre los de los demás. Las personas egocéntricas carecen de empatía. No les duele el dolor ajeno, no les importa. Buscan atención constante y se creen superiores, mostrando dificultades en relaciones interpersonales. Ejemplos de este mal. En las conversaciones ellos interrumpen frecuentemente para hablar sobre ellos mismos, mostrando poco interés en escuchar lo que el otro dice. Culpa siempre a los otros de sus errores. Cree tener siempre la razón, que nunca se equivoca. Siempre busca un culpable y desestima los sentimientos ajenos. Exige trato especial y la atención, creyendo que sus problemas son más importantes que los problemas de los demás. Necesitan ser validados constantemente por medio de la admiración, de la adulación o elogios. Con respecto al trabajo, necesitan tener el control, pidiendo la colaboración. Necesitan tener el control, impiden la colaboración y aceptan solo sus propias ideas. Entonces, sigamos con el siguiente, que es otro de esos pecados que acompañan al egoísmo, que suelen acompañar al egoísmo. El número 2, envidia y celos. Como está centrado en lo que quiere tener o poseer o en lo que quiere ser, viene el resentimiento cuando otros lo obtienen y ellos no. Ahí viene la envidia. Ven cómo va acarreando otras cosas. El número 3 produce contienda, división y discordia. Su búsqueda egoísta de sus propios intereses genera contiendas y problemas en las relaciones. El egoísmo destruye la unidad familiar, así como también en el cuerpo de Cristo, la iglesia, poniendo su agenda por encima de la familia o de la comunidad de fe. En Santiago 3:16, la palabra 3:16 nos dice la palabra, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El 4, indiferencia. También esto acarrea indiferencia y falta de amor. El egoísmo trae consigo la falta de empatía hacia el dolor y hacia las necesidades ajenas, indicando la falta de amor y frialdad espiritual. 5. Avaricia y mentira. Su obsesiva búsqueda de satisfacer sus deseos e intereses puede llevarlo a tomar lo que no es suyo o a utilizar el engaño para obtener ventajas. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del egoísmo
y todos esos pecados que trae consigo. El egoísmo mata la vida espiritual, es lo primero. Mata la vida espiritual. Nos separa de Dios. Las oraciones no van a ser oídas, mucho menos contestadas por Dios. ¿Por qué? Porque no están pidiendo de la manera correcta, como enseñábamos al comienzo del desglose del Padre Nuestro, que piden y no reciben porque no saben cómo pedir, porque piden para sus deleites. Entonces, si la persona egoísta viene a pedir, pues va a pedir de lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces va a pedir cosas que son efímeras, cosas que no son las cosas que a Dios le agradaría escuchar de nosotros. Por eso las oraciones no son ni oídas, mucho menos escuchadas. Es causante de que el amor de muchos se enfríe, llevando al desánimo y al posible abandono de la fe y de la obra de Dios. Por eso en la Biblia dice, en Mateo 24, no recuerdo el versículo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero es precisamente por todos estos pecados de orgullo, pecados de egoísmo, de todos estos tipos de pecados que hemos venido describiendo aquí. Trae división en la iglesia. Nunca edifica. El egoísmo divide, nunca edifica. Más bien genera conflictos y distanciamiento entre hermanos, destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. Tercero, trae sequedad espiritual y falta de gozo. La falta de gozo en la alabanza y la sequedad espiritual son consecuencias de una iglesia o un individuo que actúa egoístamente. 4. Falsedad y ceguera espiritual. Quienes son controlados por el egoísmo, al creerse superiores a los demás, pierden la capacidad de percibir la realidad de su verdadero estado espiritual, que es lo peor, la ceguera espiritual. El quinto, mientras Cristo representa la entrega, el egoísmo refleja el espíritu de Satanás, priorizando la soberbia y el deseo de control sobre el servicio y la humildad. Y número 6, se considera que el aumento del egoísmo es una señal característica de estos últimos tiempos. Vayamos a segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Y nos dice la palabra de Dios. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma, la gente de este tiempo. Dice, tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones, o sea, jactanciosos, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Oigan eso, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán
el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Lo vamos a dejar hasta ahí, ustedes pueden seguirlo leyendo hasta el 14, pero hasta ahí es suficiente por ahora en lo concerniente a lo que estaba hablando. Entonces, ¿cómo venceremos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos vencer el egoísmo? Bueno, mis amados, la solución siempre está a los pies de Cristo. Es viniendo con un corazón contrito, un corazón humillado, como nos habla en el Salmo 51, al final, no recuerdo el verso, donde dice que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Debemos humillarnos delante de Dios y hacernos un autoanálisis y pedirle. Podemos, como la semana pasada también estuvimos hablando acerca de en el Salmo 139, donde nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros solos nunca vamos a poder lograr hacer nada, pero si nosotros reconocemos que debemos venir a la fuente, que debemos venir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre cualquier pecado oculto que tengamos y que lo revele para nosotros echarlo fuera con su ayuda. Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a guiar, nos va a ayudar para nosotros poder ponernos a cuentas con Dios, porque mientras estemos de esa forma estamos alejados de Dios. El pecado del egoísmo, como todo lo que hemos estado hablando, nos separa. El pecado en sí nos separa de Dios, y Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas, que vengamos a Él, que le pidamos perdón a Él. Y Él nos va a perdonar y también nos va a ayudar a perfeccionarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si nosotros apartamos un tiempo para venir al Señor, como tanto lo hemos dicho, que necesitamos acercarnos a Dios, porque cuando nosotros no estamos en intimidad con Dios, entonces otras cosas ocupan ese lugar. O quiere decir que otras cosas están ocupando ese lugar, que debería ocupar ese lugar para Dios. No podemos seguir estando en esas condiciones. Los tiempos están muy difíciles, mis amados, para perder el tiempo, para no hacer lo que nosotros debemos hacer. En Él nosotros tenemos la plenitud completa de Dios. Él nos ayuda a nosotros en todas nuestras debilidades. En todas nos ayuda el Señor. Así es que lo que tenemos que hacer es acercarnos al trono de la gracia, donde vamos a alcanzar misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos pedirle a Él que nos ayude en cualquier debilidad que nosotros tengamos, que nos ayude a liberarnos de todo lo que nos separa de Dios. Mis amados, no olvidemos que Jesús vino a servir y no a ser servido. ¿Qué es lo que hacen los que practican el egoísmo, lo que son egoístas? Los orgullosos, los jactanciosos, ¿qué es lo que hacen? Es olvidarse del prójimo, es quitar a Dios y ponerse ellos. Y nosotros no podemos permitir que eso
entre a nosotros, que nosotros le demos cabida más bien a que esto se enseñoree de nosotros. Porque el Espíritu Santo también está dentro de nosotros. Acuérdense que cuando nos convertimos, el Espíritu entró también, como les dije antes. Y el Espíritu pide las cosas de arriba. La naturaleza caída pide las cosas de abajo. Quiere que las sigamos alimentando. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ahí es donde cuando nos acercamos a Dios y pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que Él nos dirija y para nosotros llenarnos de su palabra, llenarnos de su presencia y poder vencer estos pecados. Venciendo todos estos pecados de esta manera es la única manera que podemos hacerlo, con la ayuda de Dios. Entonces, Jesús nos dio ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido en Juan 13, del 12 al 17. Juan 13, del 12 al 17. Y nos dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Le pregunta Jesús después que le había Jesús lavado los pies a los discípulos. Les pregunta, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y lejos de que el Señor, de lo que literalmente el Señor hizo, que le lavó los pies, físicamente, literalmente le lavó los pies, el mensaje es que nosotros debemos ser humildes, que es el antídoto tanto del orgullo como del egoísmo. Ese es el antídoto, la humildad. Entonces el Señor nos está enseñando la humildad y amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos, por algo la Biblia, hay tantas citas donde dice que nos animemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Todo es los unos a los otros, porque es así que nosotros vamos a mostrar que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Así no es en el reino de Dios, mis amados. Así es que debemos practicar la humildad como el Señor Jesús nos enseñó. En otras palabras, a lo que nos dice la Biblia en el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, considerando al otro superior a nosotros. Como nos dijera Pablo, no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos tener. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de esta noche. Gracias, Señor, que muchas personas puedan entrar, Señor, y ser edificadas, que puedan autoexaminarse, que todos nos autoexaminemos, Señor, para que cerremos toda brecha al enemigo, para que si hay algún pecado que necesite ser echado fuera, despojarnos de él como Jesús nos mandó.
y venir delante de la presencia del Señor con un corazón humillado, un corazón contrito, porque el Señor no lo desprecia. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en ti, Señor. Que pongamos todas estas palabras que aprendemos de ti, la podamos poner por obra. Que la practiquemos, Señor. Que nos autoexaminemos y hagamos cambios. Que no sigamos siendo los mismos. Ya fue suficiente el tiempo que tuvimos antes de convertirnos para las cosas que hicimos. Ahora es tiempo de cambios. Ahora es tiempo de poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados, les invito para que escuchen las demás enseñanzas que están en nuestra plataforma Jesucristo, Amor y Verdad, Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Los domingos tenemos el culto, el servicio a las 4:30. Les exhortamos a que lo escuchen también. Los jueves también tenemos la enseñanza de conociendo el carácter de Dios a través de sus atributos, pero hemos tenido ciertos inconvenientes últimamente y no se han podido subir por esto de la tecnología. No las hemos podido subir, pero están grabadas, esperando a ver, en cualquier momento van a salir al aire para que así ustedes se beneficien de estas enseñanzas que son poderosas. Y nada, hasta aquí lo dejamos, mis amados. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga mucho y paz para sus hogares. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios los bendiga.